Buenas, acá estamos. Le mando un beso grande a todos los que me preguntaron qué pasó el domingo pasado. Me rompí, así nos va pasando a algunos, ¿no? Llegando a fin de año. Ya estoy bien y vamos a estar al aire, esperemos que me aguante la voz toda la hora. A ver, muchos de ustedes saben, hace 8 años que tenemos este espacio y hace muchísimos más años que me siguen en otros medios, que a mí cuando tocan los momentos de pensar, me abrumo, no puedo y lo llamo a Martín Cohen. Sería una especie de como, ¿no? De regla. ¿Está bien así, Martín? Vení, ya arranquemos. Porque es una regla equivocada, pero bueno, será una regla. Pero hace años que lo estamos haciendo. Sí. Hace años, y viene bien, o sea, me abrumo. A vos te pasan cosas que a mí no, por ejemplo, tenés grandes periodos de lucidez. No creo. Sí, momentos de confusión, vos podés, yo me abrumo, me angustio, toso, me broto, me enojo, todas cosas que no deberían pasar porque uno debería, y vos te enojás, yo te he escuchado muy enojado, pero aún, digamos, más allá de que sos 10.000 veces más brillante, no es así. No es así, pero más allá de eso, tenés la posibilidad de pensar en medio de la vorágine, que no, hoy es casi un talento eso. Mira, yo te agradezco mucho, pero todo me parece exageradísimo. Somos muchísimos los que estamos ni siquiera entendiendo, tratando de entender lo que yo hago. No tiene, de veras te lo digo, no es falsa modestia ni modestia verdadera. Me parece obvio. Hay cantidad de gente que está pensando, analizando, reflexionando. No tengo nada de especial, de veras lo digo. Sí, porque Martín Cohen, con él estamos hablando. Igual no vamos a poder saldar esta discusión. No sé, más o menos, porque yo voy a volver a la Feria del Libro y un momento que para muchos de nosotros fue bastante clave. ¿Viste cuando que los libertarios ahora hablan de la ves o no la ves? Si estás mal del aire, me decís, acá hablamos porque nos vamos rompiendo llegando a fin de año, así que no pasa nada. ¿Querés apagar un poco? Sí, no te preocupes. Yo creo que vos la viste y en un momento dijiste, en la Feria del Libro, que mis compañeros de Radio con vos te citan constantemente y los oyentes también, dijiste, se perdió ese momento donde te agarrás la cabeza y decís, qué vergüenza. Se perdió la noción del pudor, se perdió, y lo dijiste en mayo. Y si vos llevas ese mismo análisis, ¿qué es lo que se perdió al año de Milei? Porque estamos al año de la gestión anarcocapitalista libertaria de Javier Milei. Un poco mucho la viste. Se perdió eso, agarraron la cabeza y decir, esto no puede estar pasando. Y mira cómo está pasando. Y por eso digo, vos me decís, no vamos a saldar esta discusión, más o menos, vos lo dijiste en mayo, estamos en diciembre. Algo viste. Yo y muchos otros, no importa. Bueno, pero hoy estás acá vos. Hoy estoy yo, entonces voy a hablar yo, pero digo, para que no parezca algo del orden de la virtud personal, en realidad... No, pero momentos de templanza y de análisis en situaciones de crisis es un don para mí. ¿Qué quieres que te diga? Pero Romina, es un país que tiene una cantidad de intelectuales notables que responden a esta misma práctica de manera sostenida y de manera cotidiana. Los que trabajamos, yo soy crítico literario, y me dedico a esto en principio desde la literatura, pero la práctica que uno hace como crítico literario es analizar representaciones, imaginarios, la relación entre lenguaje e ideología, articulaciones de texto, órdenes y desórdenes de sentido. Claro que uno trabaja eso primigeniamente desde la literatura, pero como la literatura es una construcción verbal de alto nivel de sofisticación, la buena literatura, obvio. Pero quiero decir, cuando trabajás sostenidamente con construcciones discursivas complejas, con sistemas de representación complejos, con activación de imaginarios complejos, con las conexiones más complejas, más elaboradas, más sofisticadas entre lenguaje e ideología, ahí donde el lenguaje es ideología, no cuando expresa una ideología, la posibilidad de abordar otro tipo de textos, otro tipo de discursos, figuraciones sociales, narraciones, modos de figurar un pasado, modos de figurar un futuro, pero es algo que hacemos los historiadores, los críticos literarios. No tengo nada pero por ahí especial. Más tranquilo, Martín Cohen, digo, por ahí lo puedes hacer más tranquilo, uno piensa en un despacho, en un escritorio cerca de tu biblioteca. Esto es, ¿no?, sobre esta vorágine en la que estamos montados desde el 10 de diciembre del año pasado, cuando Milei asumía de espaldas al Congreso, y creo que, insisto, perdón, pero que sos de los pocos que dijeron, guarda, o sea,
guarda, no nos acostumbremos a esto, no naturalicemos esto. Y hoy ya me parece que es medio tarde, ¿no? Para no haberlo naturalizado en su momento. Bueno, pero ¿qué dijiste sí. eso? Se perdió el sentido de agarrarte la cabeza y decir, ¿qué carajo es esto? Bueno, porque son codificaciones y casi diría pactos sociales implícitos o parámetros, ni siquiera pactos. A ver. Nada, parámetros sociales, que es dónde se activa el pudor en una sociedad. Cuando socialmente, estamos haciendo una generalización necesariamente porque las sociedades no son espacios homogéneos, no tienen por qué serlo, pero evidentemente hay líneas dominantes, hay parámetros dominantes que nos permiten pensar cuál es el estado de cosas en una sociedad, qué órdenes, lo digo en plural porque funciona en plural, cuáles son los órdenes del deseo, cuáles son las ambiciones, cuáles son los conflictos que en una época determinada definen un estado de cosas en una sociedad, con sus matices y con sus diferencias. Del mismo modo uno puede decir cuáles son los parámetros a partir de los cuales cierto tipo de conductas o cierto tipo de formulaciones generan esa forma particular del rechazo, que es el avergonzarse de algo. El exabrupto, digo, para no pensar tampoco que la violencia era inédita o la violencia verbal era inédita o que las agresiones verbales eran inéditas. Pero a vos Ya te existían. preocupaban las formas y algunos decíamos, bueno, son las formas, o sea, no nos vamos a empezar a rasgar las vestiduras porque alguien levanta el tono o usa una puteada. Y vos decías, ojo con las formas. Pero me dedico a la literatura, imagínate, claro. Si yo no presto atención, si no creyera que las formas son significativas. Pero no te sonrojaba una puteada, ¿no era eso lo que te preocupaba de este gobierno? No es la puteada en sí, de hecho ahora yo acabo de decir la mala palabra. No es un problema de malas palabras, no es un problema de recato, no es un problema ¿cómo decir?, de pacatería, porque las malas palabras tienen una función muy importante en la sociedad. Si no, respondería al prejuicio nada infrecuente que lleva a suponer que como uno se dedica a la literatura, se dedica a los altos niveles de lenguaje, y pasa muy a menudo, que por ahí alguien va a decir una mala palabra y se disculpas porque sabe que sos profesor de literatura o que sos escritor, entonces te dicen, mira, el otro día te dicen, perdón que sos escritor, me fue para el culo. Y uno dice, pero culo es una palabra que en la literatura también está. Claro. No tiene que ver con lenguaje elevado o no elevado, o con las buenas o con las malas palabras, porque las malas palabras pueden ser insustituibles, si hay ocasiones, si hay intenciones que requieren la mala palabra y ahí tiene que estar. Ahora, una mala palabra entra en escena habitualmente subiendo el tono de la conversación. Por eso, ver, ¿cómo sería? Suponete que vos y yo pasamos a un desacuerdo más radical que el que estamos teniendo sobre mí. Si sos tan brillante o no. Exacto. Lo vos superás, decís que sí, yo digo que no, listo. Pero discutimos otra cosa. Sube el tono, vos un poco te enojás, yo también me enojo, y subimos, y nos calentamos en la discusión, y en un momento uno putea, ni siquiera te insulta a vos, putea, andate al mío, ¿no? Bueno, es una escalada, como en cualquier escena, discusión, enojo en una escena familiar, hay una escalada y la escalada, o no hay una escalada, y de pronto alguien suelta el insulto, y ahí, ¿qué es eso? Un exabrupto, alguien que se salió de tono, o como se solía decir, alguien que se le salió la cadena, porque el insulto entra, como suelen entrar los insultos, pasando otro grado, pasando otro nivel, del nivel que vengas, conversación, debate, lo que sea, en un momento puede ser muy necesario, puede ser imprescindible, y ahí ninguna palabra debería ir en lugar de la mala palabra que vos quieras elegir. El problema es cuando la media es esa. El problema, para mí es un problema. Cuando arranca, digamos, no es que escala, sino que arranca y transcurre. Y termina ahí. Empieza, se desarrolla y termina ahí. La puteada. Sí. No hay escalada, no hay nada. No hay escalada, porque el fuera de tono requiere otro tono. No es el fuera de tono ahora, es el tono. Entonces la función que un insulto bien utilizado me refiero a cuando la ocasión lo pide, que es subir el tono, ya no lo podés hacer. Porque ahora ese es el tono. ¿Qué margen tenés para más? No, entonces todo eso está cambiando. Como ese es el tono medio, cuando alguien te quiere agraviar, ya pasamos a niveles obscenos. Es interesante la dinámica de las palabras, porque, por ejemplo, boludo
perdió su carácter de insulto hace muchos años. Los chicos se llaman así, no sé a esta altura, pero... Hasta hace muy poco era bastante habitual, incluso generacionalmente hubo un momento en que los hijos le decían boludo a los padres, pero no porque te estuvieran insultando, sino porque boludo era como decir, che, es interesante ver que debe estar estudiado. ¿Cuáles eran estos vocativos que se ponían de moda? En una época era loco, en otra época era flaco, y en una época pasó a ser boludo. Por eso Messi usa bobo. Porque anda bobo para allá bobo, ¿no? es más fuerte que boludo. Boludo, si dice boludo, anda boludo. No le está diciendo nada. No tiene una connotación negativa eso, decir, soy el boludo, no, parezca hasta cariñoso. Sí, es como decir, che. Sí. Es como decir, andate, che. Sí. Al recuperar bobo, que en principio es más débil, ya no es más débil. Incluso tiene una marca de elegir la palabra, que había un poco caído en desuso. Hermosa. Y fue un recurso verbal muy adecuado y en un punto más dañino, más hiriente, quiero decir, para lo que estaba queriendo decir, totalmente, que era rajarlo al otro que lo miraba mal, que eso hubiese dicho boludo. Las palabras van, vienen, se acomodan, se reacomodan. No es un problema de establecer palabras correctas o incorrectas, porque ninguna lo son. Incluso los parámetros tienen que ver con lo que se define como un principio de adecuación. Las palabras pueden ser adecuadas o inadecuadas, no buenas o malas. Incluso un lenguaje demasiado alto en una determinada situación puede ser inadecuado. Puede ser inadecuado. Por ahí es más adecuada una mala palabra en una situación determinada. Pero para vos todo esto que estamos viendo hace un año es inadecuado, Martín. Es que se corrieron los parámetros. Y a mi criterio se corrieron para mal. En el sentido de que la circulación social de los discursos, la posibilidad de intercambiar perspectivas e incluso de discutir, se han empobrecido enormemente. Entonces no es un problema de las malas palabras, o que digan o no digan malas palabras. Es que al establecer, yo no lo haría pasar por las malas palabras, yo lo pondría en estos términos, al establecer la práctica de la denigración del otro, como práctica sostenida y continua, de manera que el estado de cosas dominante en el sentido de la atmósfera social en relación a las palabras es un estado permanente de denigración. Estamos en un hábitat de denigración continua. No es un problema de buenas o malas palabras. Pero yo te escucho y digo, esto es una estrategia que tiene el gobierno de Milei para conseguir, digamos, una atmósfera, como decís vos, de denigración absoluta, constante y permanente. Y los tipos son muy geniales, lo tienen que haber pensado. Yo realmente paso de días donde creo que son los genios del mal a días donde pienso que son arribistas, paracaidistas recién llegados, que no saben lo que están haciendo. Pueden haber pensado todo esto, instalar este clima de época que estás marcando para poder avanzar con lo que realmente les interesa, que es la cuestión de fondo, y vamos a estar hablando, ¿no?, de jubilados intentando prenderse fuego en una sede del PAMI, por ejemplo. Yo la palabra genios la guardaría para una mejor ocasión. Podemos llegar a precisarla genios en otra ocasión. Genios del mal, dije. Prendés un poco el aire, por favor. Pero tampoco para el mal. Me parece que han captado muy bien un clima de época del que a la vez participaban y han sabido utilizarlo bien. Es un fenómeno mundial, no es un fenómeno barrial. No, pero no barrial en el sentido del que dice él, digamos, ¿no? Justo, además estamos en el barrio que es mi barrio. Claro, River. No, River no. River es un equipo que tiene su cancha acá. Este barrio es Núñez. No, lo venden como River ahora, Martín. Bueno, qué mal vendido que está. Vender un barrio en base al descenso es una ridiculez. No entiendo. Es el barrio Defensores de Belgrano, si vos me preguntas a mí. Perfecto, las inmobiliarias lo venden como el barrio River, ¿viste? Bueno, allá las inmobiliarias. Allá las inmobiliarias, bien. El barrio River, cuando yo vivía acá en Núñez. ¿Hace cuánto? No, me fui en el año 82, pero para mí uno es de donde pasó la infancia. Sí, verdad, ¿no? Cuando uno dice de dónde sos de donde pasaste la infancia. Me fui hace un montón de años. Barrio River le llamábamos a los chalecitos coquetos que están alrededor. Sí, ya sé. Sí. No, esto no es Barrio River. Donde estamos vos y yo ahora. ¿Dónde qué estamos? No, Núñez. Núñez. Bueno, Núñez. Es Núñez, perdóname. Núñez. No, está bien, te pusiste mal. De este lado es Defensores del Belgrano, del otro lado Excursionistas. Perfecto. Esa es la distribución. ¿Querés nombrar otro equipo? Vos nombrá otro equipo. Para mí es Defensores del Belgrano de este lado, Excursio del otro. Mandillú corriendo, no conozco mucho, es muy limitada la materia. No, mirá. Vos me decís, genios no son. No. Tendrán cierta astucia y hay algo en que no hay un antes y un después.
la época fue para ese lado, están constituidos por esa época, se amoldaron bien a esa época y en ese punto aprovecharon muy bien ciertos recursos. Como por ejemplo, ¿qué recursos? Bueno, ¿Oratoria es un recurso? En un punto ciertas prácticas de lenguaje, no sé si diría oratoria, pero la subida de temperatura de la circulación social de las palabras no se debe a Milei, es previa y no es solo acá. Cualquiera de nosotros podía asistir o puede haber asistido a lo largo de su vida a tal o cual escena de agresión verbal. Si uno puede revisar, en tal año de mi vida, supongamos, evocando o conjeturando, ¿en qué situación vos podías decir, bueno, acá hubo una pelea, hubo una discusión, terminaron en agresión verbal? Vas a la cancha, suele haber agresión verbal. Uno encierra a otro en la calle, se bajan, agresión verbal. ¿Cuántas veces por día te podía tocar eso? No digo ya participar, eventualmente participar, testigo. Pero digo ser testigo, asistir a una escena de violencia verbal. ¿Cuántas veces en un día o cuántas veces a la semana podía ser uno espectador del espectáculo de la agresión verbal? Hoy es diario eso. Pero vos lo estás marcando, Martín Coa lo está marcando como de abajo hacia arriba, y en general cuando discutimos, digamos, con el Casaprogre del Día del Gobierno, lo que solemos manifestar o debatir o preocuparnos es, bueno, el ejemplo viene de arriba hacia abajo. Si Milei habla de esta manera, si destrata de esta manera, si injuria y calumnia constantemente de esta manera, ¿qué pasa abajo? Vos decís, no, esto viene de abajo hacia arriba. Son las dos Ellos cosas. leyeron lo que estaba pasando y lo interpretaron bien. Son las dos cosas. Yo no me acuerdo un presidente puteando así, diciendo las barbaridades que dice constantemente, y como bien marcás vos, nadie más se agarra la cabeza. Mira, no hay un antes y un después, me parece, y no es unidireccional. Hay un estado de cosas en la sociedad, el aparato del Estado traba su relación con un estado de cosas en la sociedad, y a la vez las prácticas del aparato del Estado se proyectan sobre la sociedad. No hay un antes y un después. No es unidireccional, no es desde arriba a abajo, de abajo hacia arriba. Es que hay varios factores a la vez. Los cambios en las condiciones de los intercambios y de la circulación de las palabras se vinieron dando a través de las transformaciones tecnológicas de estos años. Vos decís que esto es un parte, digamos, una combinación de la sociedad y la dirigencia que ahora tenemos, que me cuesta llamarlo dirigencia, pero bueno, sí, es la dirigencia política que tenemos. Y las decisiones, ¿vos crees que estamos medio anestesiados? Te lo pregunto porque me acuerdo que hablamos antes de la primera marcha universitaria que tuvo, yo creo que fue una de las primeras balas que rozaron por ahí al gobierno, y creí que era el primer recalculando del gobierno de Milei. Sin embargo, todo lo que se habló, lo que se dijo, lo que significaba, a pesar de la fuerza que acá Jacobiti dijo, la primera vez dijo, van a cerrar la UBA. La segunda ya era, van a vaciarla porque no le van a pagar a los profesores. Ya era más difícil de explicar la segunda, pero la primera era, van a vaciar la UBA y las universidades públicas. Sí, igual la primera negociaron entregando nuestros sueldos. A ver. La enorme fuerza que tuvo la primera manifestación mantuvo una enorme fuerza en la segunda manifestación, pero entre la primera y la segunda resolvieron en una mesa de negociaciones una serie de cantidad de suministros para el funcionamiento de la universidad, y los salarios quedaron afuera de eso. Totalmente. Por eso hubo una segunda marcha. Por eso, la primera era para que no cierren, que tengan luz, agua, ascensores, no sé. Lamento muchísimo que los salarios docentes hayan quedado para una segunda oportunidad. ¿Y de quién es responsabilidad eso? De las autoridades de la UBA en buena medida, y en la medida que además estamos hablando de la UBA. Sí. Lo cual también es muy problemático. La problemática tiene que ver con la educación pública de todas las universidades nacionales. Todas las universidades nacionales. Ahora se lo permitieron. Giramos una y otra vez a la UBA, la UBA y la UBA. Pero no era la urgencia. Yo trabajo en la UBA. Claro. Pero no era, cierra la UBA, hay que hacer que funcione. Después discutimos los sueldos, vos decís mal discutido. Primero... ¿Cuánto ganan? Recordame la millonada. Lo comentamos la otra vez, depende. Sí, más o menos. Depende, puede ser... la otra vez yo dije 400.000, empezaron a llamar oyentes. Sí. En Radio Con Vos, con sueldos que estaban todavía muy por abajo, debajo. Sí. Muy por debajo. Por no hablar de la política que se vino llevando para terminar con los ad honorem, o sea, con trabajo no remunerado en la universidad. Pero vos decís, dejaron nuestro sueldo para una discusión posterior. Ahí, si vos, cuando uno, ahora hablo de la UBA, pero porque estamos en la ciudad de Buenos Aires, pero insisto que también me parece muy problemático haberlo centrado en la UBA. Es una problemática de todas las universidades nacionales.
Yo trabajo en la UBA, pero he trabajado en la Universidad Nacional de la Patagonia durante muchos años. Estuve participando de un congreso en la sede Trelew hace muy poco, pero también estuve en la Universidad de La Plata y estuve en Córdoba, y no importa dónde estuve, yo estuve en la Universidad Nacional de Rosario hace 2 semanas, pero no importa dónde estuve yo. Me parece muy problemático centrar la crisis, el agobio financiero al que está sometiendo el Estado a sus propias universidades, a la UBA. Y también me resultó y me resulta problemático haber dejado para después el tema salarial cuando hay una premisa. Las banderas que vemos en distintas facultades, ahora sí, en esta ciudad, porque es donde estamos, en Buenos Aires, cuando dice sin salarios dignos la UBA no funciona. Porque salarios dignos significa nuestra propia posibilidad, hablo como lo que soy, un docente de la universidad, de formarnos, de preparar a conciencia. Lo hacemos, por supuesto que lo hacemos, pero lo hacemos cada vez con mayor dificultad porque estamos sobrecargados de trabajo. Cuando vos llevás, como se han llevado, los salarios universitarios por debajo de la línea de la pobreza, hay 2 alternativas. Digamos, una es la gente que no tiene otra opción, y la otra es sobrecargarse de trabajo. Sobrecargarse de trabajo repercute en la calidad de las clases que damos, porque cuanto menos tiempo tenés para preparar, para profundizar, para ampliar la bibliografía, para actualizar la bibliografía, para seguir formándote. Ahora, ¿te acordás que, le trajiste eso y en un momento hicieron un recorte tan mala leche, pero ya no quiero hablar de los recortes, pero que lo que dicen del argumento de cualquiera de los libertarios, digamos, o quienes están en el gobierno, que representan a la educación en este gobierno, es por qué vamos a estar sosteniendo esta maquinaria de ricos o de gente de clase media. Me dijeron, Cohen la domó a Mangel porque decía que la universidad no es para los pobres. Ellos dicen, no vamos a sostener una maquinaria a la cual la clase media o los sectores más vulnerables no acceden. Yo no te domo porque vos no te considero un animal. Primer punto. Segundo punto, error, poner recortes. Sí, pero dijiste no te gustan los recortes. Bueno, no, él pide que no haya recortes. No sé qué va a hacer acá el compañero porque no quiere... Deforman lo que se dice, porque nosotros ahora mismo estamos desarrollando, mal o bien, estamos desarrollando una secuencia. Cualquier minuto, el mejor minuto de estos 50 que estemos conversando, extractado, va a distorsionar lo que estamos diciendo, lo va a distorsionar. Por lo pronto, muy a menudo produce el efecto, ponerle respuesta sin la pregunta, le da a lo que uno dice un tono asertivo, declarativo, que no tiene. Es un diálogo. Cuando uno dice algo que es respuesta a una pregunta y vos le quitas la pregunta, aunque no toques absolutamente nada más. Solo a vos respondiendo. Sí. Bueno, si no aparece a qué estás respondiendo, lo que decís ya está distorsionado. Bueno, pero esa es la dinámica que tienen todos los streamers sí, ¿no? Yo creo que el mundo no me gusta cómo van las cosas. Sé que es la dinámica. Sí. Lo otro que estuviste planteando con la preocupación del caso, de la naturalización de la agresión y el maltrato, también es el estado de cosas dominante. Hay muchos aspectos que son el estado de cosas. Y hay que ver qué le pasa a uno con el estado de cosas. Algunas cosas no vendrán bien. Estas que estamos diciendo a mí no me vienen bien. Pero Martín, una cosa es lo que decíamos antes, que me quedó pendiente, discúlpame. Sí. En esta dinámica sociedad-estado, que ciertas prácticas establecidas en la sociedad traspasen al Estado no es un asunto menor. Digamos, sí, por ciertas variables, en buena parte debidas a ciertas innovaciones tecnológicas en la sociedad, por la cual alguien puede tomar públicamente la palabra guarecido en el anonimato, entonces la posibilidad de agredir, denigrar, vituperar, difamar, están al alcance de la mano. Eso ya nos plantea un problema. Que esa modalidad traspase a la gestión de Estado tiene una gravedad mayor. El aparato de Estado no puede proceder de ese mismo modo. Bueno, y sí lo hace. Pero diste en un punto que me parece clave y que es donde vengo. Yo desde el 10 de diciembre me escucho decir a mí, a mis compañeros de laburo, en la radio, en la tele, en el diario, esto no puede ser. Y es. Uh-huh. Parece una estupidez, pero la verdad es que vos lo escuchás y esto no puede ser, esto no lo van a hacer, no, esto no puede ser. Y mira cómo, y es como que te contestan del otro lado, y mira cómo es. Y mira cómo es. Porque los parámetros se han desplazado, lo cual no quiere decir que sea irreversible en realidad. Sí, hoy por hoy ese es el estado de cosas.
pero es un estado de cosas sobre el que se Pero puede lo siguen intervenir. pero Martín, la casta finalmente era la universidad pública, los viejos, los sectores vulnerables, los comedores, esa era la casta. Y hay una parte donde hay que admitir que se lo sigue acompañando. Digo, miramos las encuestas, porque lo que tenemos, digamos, como para mensurar, se lo sigue acompañando después de un año de gestión con el ajuste más brutal, y brutal no solamente digo en el sentido de cuánto, sino cómo, ¿no? Dónde eligió ajustar. Y se lo acompaña. Que lo de la casta era un engaño bastante burdo, quedó en evidencia muy prontamente. Yo casi diría inmediatamente. Cuando empieza a incorporar a su propia gestión política viejos dirigentes de larguísima permanencia en lo que él mismo había llamado casta. Recupera acertadamente en términos de eficacia un rencor social con la dirigencia política, a mi modesto criterio, mal formulado y mal elaborado, ya desde el 2001, que se vayan todos, a mí siempre me resultó una consigna. Es un revival del que se vayan, o sea, lo de Milei fue un revival, es una derivación. Macri también lo fue, de otro modo, pero también lo fue. Y ese resquemor con los dirigentes políticos, en tanto que dirigentes políticos, me parece que ya en el 2001 estuvo mal articulado y mal formulado por su carácter absoluto, porque como sabemos bien, que se vayan todos sigue con que no quede ni uno solo. Yo me acuerdo que en aquel momento, con todo lo que estaba pasando en el 2001, yo también decía, ¿por qué ni uno solo? ¿Por qué Luis Zamora no? No, bueno, pero entonces ya no es ni uno solo. Luis Zamora queda, claro. Y Vilma Ripoll, ¿por qué no Vilma Ripoll? Que es muy honesta y... Enfermera. No, Vilma, bueno, sí, ¿no? volvió a su trabajo de enfermera. Laburo, ¿Y por qué Vilma Ripoll no tiene que...? Bueno, entonces no digamos todos. Claro, no es todo menos uno, todo menos dos, todo menos 10. Bueno, claro, pero claro. Que ahí habría un trabajo, debió haber, o uno intentaría un trabajo de discernir quién sí, quién no y por qué, frente a la brocha gorda de ni uno solo, y frente a la brocha gorda de ni uno solo, ya en aquel momento que se vayan todos y quedó Duhalde, que no era precisamente la renovación de la dirigencia política en la Argentina. No digo que tuviera que serlo, pero digo, aquella formulación me parece que no prometía nada bueno y no derivó nada. Buscó el espíritu, digamos, Milei, del que se vayan todos. Sí, captó eso, le llamó casta, fue una mentira limitadísima porque muy rápidamente estaban ahí de nuevo viejos dirigentes a los que habíamos visto. Tercera gestión de Sturzenegger. Yo creo que hay algo en la eficacia de la formulación, porque más allá de la preocupación para mí justificada que nos pueden suscitar las formas, no creo que las formas sean un aspecto menor, en ningún sentido, no solo en la literatura, que es a lo que yo me dedico. Las formas no son menores, me parece que la idea de que existe un contenido y que lo sustancial es el contenido y que la forma es un complemento decorativo que se agregue, que puede ser una u otra, no funciona así prácticamente nunca, no solo en la literatura obviamente que no funciona así, diría nunca. De hecho, la palabra boludo, ya que nos ocupamos de ella, cambió de forma, el contenido era más o menos el mismo. Pero no hay un momento con otra forma el contenido es otro. Pero Martín es Martín Cohen y disfrútelo como lo estoy disfrutando. Yo digo, si no hay un momento donde se cae casi como en una caricatura de ellos mismos, ¿no? Porque yo los escucho poner, no sé, Mariano Pérez, que tiene su, ¿cómo se llama? Bueno, su canal de YouTube. Yo lo escucho decirme pelotuda, zurda de mierda, no los escuchan. A mí me da gracia. Te juro, mis compañeros se enojan, pero me cuesta enojarme porque me parece una caricatura. O sea, me parece que es tribunero. No me llega como eso. Yo entiendo lo que vos decís y me parece que mi responsabilidad debería decir... Pero me da gracia, o sea, no me entra esa bala. Me da mucha gracia alguien diciendo, pelotuda, soy de mierda, no la escucha nadie, no la ve nadie, nadie sabe dónde está y hace 15 minutos estás hablando de mí. ¿Qué sé yo? No podemos, quiero tomar un poco esto que decís, guarda con las formas, pero no me sale. A mí sí. No, está bien. Pero porque hay algo, cuando vos lees la forma, la premisa, no sé si llamarle premisa, el contenido está constituido por la forma. No pensarlos separadamente. No existe el contenido y luego viene la forma. Y la forma se agrega un contenido y uno puede decir, deja la forma de lado y concentrate en el contenido. Sí. Porque el contenido está constituido por la forma. Un mismo contenido en formas distintas dice cosas distintas.
Entonces, no hay ninguna posibilidad de ocuparse del contenido y no de la forma, porque la forma determina el contenido. Si me permitís, no sé, el tono. Vení, tontita. ¿Qué haces, tontita? Son las mismas palabras, el contenido es el mismo. ¿Qué cambió? La forma es tan evidente. La forma. Entonces, es que la forma constituye el contenido. Ternura o agresión, la diferencia la puso la forma. El contenido verbal ha sido el mismo. Entonces, es que el asunto es que no hay contenido sin forma y que la forma constituye el contenido. Pero lo eligen, digamos, es algo... Un poco captan las formas de sí, época. lo decías. Un poco me parece que es auténtico. Son así. Son realmente muy agresivos. Son agresivos. Sí, tengo toda esa impresión, que es muy auténtico. Son efectivamente así. Es como la reivindicación del bulineado, ¿no? Lo cuentan algunos, o en el loco, en la gran biografía de Javier Milei, es eso, ¿no? Como se reivindicaron los maltratados, los bulineados, los necesitados, los carenciados afectivamente. Sí, que han resuelto mal entonces eso que les pasó. Y además han trasladado su rencor y su venganza al poder del Estado. No es un plan prometedor en una sociedad, que aquellos que han vivido distintos tipos de humillaciones personales lo transfieran como venganza a políticas públicas. Como perspectiva es tremenda. Y, hay una mala resolución personal de cuestiones muy trabadas y de conflictos muy oscuros con los que uno no tiene por qué meterse, pero usar el aparato del Estado para resolver eso y descargarse no va a llevar a nada bueno. Ahora, me interesaría saber en las encuestas, a las que presto atención o trato de prestar atención, o a los que analizan las encuestas, ¿en qué consiste exactamente ese respaldo? En cuanto a, mira, pareció lo que decíamos antes, que ¿cómo se formuló la pregunta? ¿Cómo fue la pregunta? Que es mantener no es lo mismo aprobar lo que están haciendo que mantener la expectativa. No es el mismo tipo de adhesión. Sostener un 50%, parece que está por debajo del 50% ya, pero mantener esa adhesión, ¿en qué consiste exactamente? ¿Le siguen dando crédito? ¿Les pareció bien este año? No es igual. En ese punto sí creo que también hubo algo que funcionó muy bien y que también fue un cambio de paradigma, pero ahí sí yo creo que hay algo más fuerte para reconocer, que fue decir la van a pasar mal. Y no era solo la casta. En ese momento no, porque lo de la casta se contó muy rápidamente. Sí, y valorar esa palabra mantenida aún siendo la van a pasar mal. Es que una parte cuando dijo la verdad. Nos lo dijo, la estamos pasando mal, es verdad, pero él avisó. Con una estructura, justo estuve escribiendo sobre esto. Pero si un tipo me golpea y me dice, yo te dije que te iba a cagar a palo. Bueno, pero es que el armado es un poquito más amplio. Que es... tiene una estructura, otra vez, la forma narrativa. Sí, estamos dando vueltas sobre esto. Sí. La forma narrativa tiene una matriz religiosa, mesiánica. No es solo los arrebatos místicos que le agarran, sino la estructura de la formulación narrativa política tiene una estructuración mesiánica. Paraíso perdido, sacrificio, redención. El paraíso perdido se proyecta sobre la idea disparatada, falsa, de toda falsedad, de que la Argentina fue primera potencia mundial. Granero del mundo, eso. Sí. Granero del mundo fue. Primera potencia del mundial no fue. Define un paraíso perdido. Después, ¿por qué la caída? Por el Estado, por el Banco Nacional. Eso lo va un poco cambiando. El punto fuerte ahí vamos a recuperar lo que nunca fuimos. Bueno, pero nunca fuimos, lo estás diciendo vos, lo estoy diciendo yo. Claro, no es lo que él dice. Él dice, fuimos primera potencia mundial. Y el peronismo arruinó todo. En 20 minutos, a veces dice el peronismo, a veces es anterior, porque lo lleva hasta Roca, entonces ya no es solo el peronismo, a veces el peronismo, a veces es el populismo preperonista, que sería el radicalismo, el irigoyenismo. Lo va moviendo, porque es muy firme y a la vez muy errático en las formulaciones. Pero la idea fuerte es, hubo un paraíso, y ese paraíso se perdió, y se va a recuperar como la redención. Es la estructura de la... A ver, dale, pero es el relato religioso. Y se va a recuperar con la redención. Está el Edén, sí. Tiene que haber un sacrificio, el Mesías. El Mesías, la función redentorista y salvacional del Mesías requiere un sacrificio,
Y en ese sacrificio la redención y la salvación, y se restablecerá el paraíso perdido. La parte del sacrificio es la que está transcurriendo. Claro que está plagado de trampas, obviamente está plagado de trampas esa formulación, lo que no quiere decir que no haya encontrado una gran eficacia. La primera trampa es el sacrificio lo va a hacer la casta, la siguiente el paraíso trampa no lo tuvimos. El paraíso no existió nunca. Claro que uno encuentra agujeros por todos lados en esa formulación, pero encontró su eficacia, pensando en la adhesión que todavía conserva, que es este sacrificio es necesario para la redención que nos prometió. Los que pensamos que eso está formulado de manera muy tramposa y muy engañosa, otra vez, la forma mesiánica trasladada al discurso político ya contiene una trampa. Pero Martín, porque tiene un componente trascendental y metafísico que es engañoso. Es espectacular esto. Ahora yo me quedo con esto porque decías, un poco son así, ¿no? Lo hace cualquiera que sepa analizar literatura, Romina, te juro que no tengo nada de especial. Pero pero escúchame, pero vos dijiste, son así. Y él dijo que Conan le reveló en un sueño que era el elegido. Sí. O sea, vos estás contando este relato que por ahí uno podría decir, bueno, la verdad, prendemos el aire, no quiero que tenga calor, quiero que esté bien, ¿Yo? Vos. Yo estoy bien. Ah, bueno. Y uno puede pensar en este relato como decir, bueno, lo puede hacer Que le llamara River a este barrio es lo único que no me gustó. Escuchame, después está todo perfecto. Lo venden como barrio River, buscale, Mel, en algún lado, una inmobiliaria, te pone barrio River acá, estas calles. Escúchame. Se llaman Palermo a Villa Crespo, que es donde yo vivo ahora. Villa Crepla. Le llaman Palermo a Villa Crespo, así que podemos discutir para mucho. venderlo un poco mejor. Bueno. Escúchame, pero porque vos decís, bueno, alguien puede tomar este relato y decir, mira qué interesante, cómo venderlo políticamente, entonces el paraíso... Me distraje. No. Es que están queriendo compensar... Pero él lo cree, él dice que su perro muerto le avisó que era el elegido. Sí. Entonces, yo te escucho y miedo, porque digo, esto que estás contando no es el uso político de un relato mesiánico que hace un tipo racional que se caga de risa de nosotros y que utiliza esto como un mecanismo. Lo cree. Él lo cree. Todo indica que él lo cree. Él participa de eso, lo cual probablemente haya... Esto que podría haber contribuido a debilitar la eficacia, que si este tipo cree que le habla al perro muerto. Quizás sostuvo la eficacia en términos de autenticidad. Porque efectivamente, si efectivamente lo cree, el componente de autenticidad sí está ahí. Él cree que es el Mesías. He llegado a pensar también que su fervor judaico tiene que ver con que, a diferencia del cristianismo, en el que el Mesías ya llegó y ya pasó, los judíos todavía lo esperamos. Yo hay días que me olvido por completo del asunto, pero se supone que estamos esperando. Se volcó a la religión donde el asunto de la llegada del Mesías está pendiente, lo cual no es raro para alguien que cree que el Mesías es él. Claro, pues no podría decir soy Cristo. Cristo ya está. Está. Incluso sería un sacrilegio. Claro. Cristo soy yo. Mirá los Beatles, cuando Lennon dijo lo que dijo, y eran los Beatles. Me parece que la posibilidad de ir por el lado del imaginario judaico le habilita ese asuntito pendiente que es la llegada del Mesías. Yo no sé qué me dejaría más tranquilo como ciudadano que vive en este país. A mí no me está tranquilizando nada. No, pero quiero decir, pensar bastante. Que es una astucia que utiliza estratégicamente o que él de veras cree eso, no sé qué es más preocupante. Todo es muy preocupante. Pero vos lo escuchás a Durán Barba y te dice, yo les enseñé esto a Caputo, yo les enseñé esto, es divertido, hay que mantenerlos entretenidos y así, o sea... elijo creer que es una estrategia, porque si realmente hay un convencimiento de que... Puede ser las dos cosas, puede haber componente de las dos cosas, que es, cree que es Mesías, pero está suscitando en la gente una adhesión y un fervor y un entusiasmo que nos puede venir muy bien. Ahora estamos conjeturando, pero quiero decir, yo no supongo que Sturzenegger también cree que Conan le habla. No necesita decirle, pero Javier, los perros no hablan. Y si se murió, menos. No le hace falta. Y lo cierto es que esa formulación del político que no era político, que rompe con los parámetros, que viene por otro lado, generó una expectativa producto de que no era más de lo mismo. Y solo eso. Me parece a mí, habría que indagar, los sociólogos que indaguen,
el contenido del voto, hasta qué punto la idea de probemos algo nuevo empezó y se agotó con que sea algo nuevo, y después veremos qué es este algo nuevo, como la misma idea de cambio. Yo no me considero una persona conservadora. Que aparece muchas veces esta formulación. ¿Por qué se resisten a los cambios? No me resisto a los cambios, me resisto a estos cambios que me parecen horrorosos. ¿Qué es? No me resisto a lo nuevo, pero ¿lo nuevo en qué consiste? ¿Cuál va a ser la novedad de lo nuevo? En principio, con un nivel de fatiga y de saturación y de frustración social muy alto, con el más de lo mismo de los políticos tradicionales y de la política que tal como estuvo transcurriendo hasta ahora, la idea de que apareciera alguien nuevo generó ilusión, me parece, incluso en un punto previo a preguntarse en qué iba a consistir exactamente eso nuevo. Porque me parece que si uno le pregunta a sus votantes, yo no lo voté, y si eso nuevo es de financiamiento del sistema de salud pública, no creo que dijeran sí. Recortes para los jubilados, no creo que dijeran sí. Vaciamiento de las universidades y ataque a la educación pública, no creo que dijeran sí. Me parece que apareció una ilusión de lo nuevo como nuevo, en tanto que nuevo, y lo que tenía de disruptivo, y tampoco creo que dijeran vamos a confiar en él porque su perro es confiable y lo que le dice va a estar bien. Es loco, como vos decías, el libro que le dedicaron se llama El Loco. Va a ser algo nuevo. Y en el hastío del más de lo mismo, en el hastío social del más de lo mismo, y hastío hasta ahí puede ser una palabra demasiado volcada a una dimensión subjetiva. El hastío tiene que ver con una condición objetiva de padecimiento enorme, de enojo, largo, de defraudación, duradero. La foto de Olivos, la gente que creyó en la cuarentena eterna, que se hizo percha manteniendo la distancia y estaban festejando el cumpleaños que quería Fabiola, a la que aparentemente también parece que le pegaba. No, el combo no ayudó. O sí, lo ayudó. Entonces aparece algo nuevo. Y en un punto con un nivel de saturación general tal, con que fuera nuevo, bastó para una ilusión. Más, son muchos factores, ¿no? Por un lado, el hecho mismo de que fuera nuevo. Igual vos podés decir, pero Bullrich es más de lo mismo, y Sturzenegger ya lo habíamos visto, y Caputo ya lo tenemos, y él aparece como algo nuevo. Y me parece que esta formulación que cubre, al menos por lo pronto parece haber ido cubriendo eficazmente esta etapa de este año de tanto deterioro, aumento, ellos sacan unas cuentas rarísimas, pero la pobreza todo indica que aumentó. Sacan también unas cuentas por las cuales nuestros sueldos han mejorado infinitamente. Triplicado lo de los jubilados, salvo en el caso del 11%. Hacen esas cuentas producto también de un direccionamiento discursivo que en algún momento estableció: los relatos son falsos, los números son verdaderos. Que se utilizara la palabra relato como equivalente de mentira es una señal previa que predispuso un estado de cosas. Hay relatos que son falsos, pero hay relatos que son verdaderos. Usar la palabra relato como sinónimo de mentira... Pero quedó para el kirchnerismo, ¿no? Como la mentira del kirchnerismo igual a relato. Claro, pero no, porque lo que se contrapone a un relato mentiroso es un relato verdadero. No es relato a no relato, porque si no lo otro de... Si el relato es igual a mentira, ¿cómo se contrarresta un relato? Con números, porque los números dicen la verdad. Como si los números no hablaran articulados en un relato. Esa separación, número igual verdad, relato igual mentira, efectivamente nos limitó muchísimo a la hora de pensar un estado de cosas donde con los números también se puede mentir, con los relatos también se puede decir la verdad, y en realidad no están separados, porque cuando vos pones números sobre la mesa y vos decís explícame estos números, hay que narrar. Me para mí uno de los grandes lujos de este año. Pero viste que pensar a veces angustia, vos me dejaste al borde del ansiolítico. Me doy cuenta que yo digo, ¿qué será? ¿Que estoy con el broncoespasmo? No, sí que me angustié. No, igual sí. Me angustia, sí. O sea, con el correr de... Bueno, no sé, pero pensar angustia. A veces... Bueno, depende de cuando el estado de cosas da para eso, sí. También yo creo que hay algo de angustia, pero la angustia porque mucha gente la está pasando mal, y los que no creemos, porque no hemos mencionado un factor que me parece que también es importante en esta articulación en la que estamos pensando, que es que en el momento en el que hay que definir exactamente no sería el adverbio, pero y de ese sacrificio a la redención salvacional, ¿cómo se pasa?
¿Hasta dónde y cuándo? Además de que el sacrificio no era la casta, etcétera, que eso se vio muy rápidamente, pero ese sacrificio necesario por el cual aún muchos que le están pasando muy mal dicen, él nos avisó, esto hacía falta para estar bien. Entre el sacrificio fehaciente que está transcurriendo ahora y que no es para la casta, como condición necesaria para estar bien, para el paso a ese estar bien, ¿cuál es el eslabón? Las fuerzas del cielo. ¿Qué son? ¿Qué? Que consistiría exactamente en ¿qué? En otro momento se le llamó la lluvia de inversiones, los brotes verdes, el segundo semestre, variaciones en las formas de la promesa. Me parece que ahí hay un punto crítico para los que consideramos que las cosas no van a ir mejor, que es que las fuerzas del cielo, es como lo de Conan, no existen. Y me parece que esto, más allá de todo lo que podamos considerar de lo mucho que nos preocupa, las formas, la agresión, no estoy diciendo que sea menor, no es para nada menor. Me dedico a la literatura, nunca voy a considerar que lo que pasa en una sociedad con las palabras es menor. Porque a la vez ¿cómo si no con las palabras trabamos nuestra relación con la realidad del mundo? Y cómo si no con las palabras trabamos nuestra relación con los demás. Entonces deteriorar no es usar malas palabras, es deteriorar en niveles máximos la relación que tenemos con las palabras, no puede sino entorpecer nuestra relación de comprensión con la realidad del mundo y, por decirlo suavemente, enrarecer nuestra relación con los demás, porque está siempre mediado por las palabras. Y las palabras están siendo llevadas no porque sean malas palabras. El nivel de deterioro, lo rudimentario que se vuelve todo. Ahí es donde, volviendo a lo que vos decías al principio, sí hay algo que antes nos daba pudor. Pero pudor en nosotros mismos también, porque ¿quién no ha tenido un exabrupto? Algo que nada, te saliste de tono y vos, después le pedí perdón a la tía, disculpame tía, disculpame. O bueno, viste, se calma, le hacen un poco de viento y dice, bueno, perdónenme, me puse mal, no sé qué me pasó. Bueno, uno... Ese estadio no se llega, es el exabrupto y listo, y queda ahí. Es que no, va y sube la apuesta, y es subir la apuesta. A mí me parece recuperar esa premisa, digo, porque los movimientos en la sociedad me gustó. Esa es, tal vez es la más fácil de todas las que planteaste, como para cerrar, recuperar el pudor, el agarrarnos la cabeza otra vez y decir esto no. Y suponete la inauguración del ciclo lectivo en el Colegio Cardenal Copelo, cuando él hace chistes sexuales, después no quieren que novelas que ellos no han leído, pero sobre las que se pronuncian categóricamente, no sean leídas por jóvenes de 17 años. Pero ahí había chicos mucho más chicos, a los que les sacó el tema del tamaño del miembro del burro, a chicos mucho más chicos, y del que le bajó la presión y se desmayó, se burló. Recuperar simplemente esto, es el jefe de Estado. ¡Qué vergüenza lo que pasó! Martín Cohen, gracias. Y cierro yo con claramente brillante. Me parece que si tenés ganas de buscar alguna conclusión un poquito más profunda de lo que fue este primer año de Javier Milei, escuchate esta charla con Martín Cohen. Gracias. Me quedé yo con la última palabra.